Muy bien, esta mañana vamos a retomar el estudio de la epístola de Pablo a los Filipenses, recordando en primer lugar que el apóstol Pablo escribe desde la cárcel con el propósito final de poder animar a sus hermanos y conciudadanos de los cielos a entender que es la unidad y la coinonía en el Evangelio lo que produce gran gozo en la iglesia. Y como bien saben ustedes, el apóstol Pablo les escribe con este propósito porque se había enterado que en la iglesia de Filipos habían ocurrido ciertos problemas, tanto externos, sumados a los conflictos internos dentro de la iglesia, que no estaba permitiendo que los hermanos pudiesen regocijarse en el Señor ni tener esa rica comunión que el Señor Jesucristo había comprado a precio de sangre. Así que Pablo, preocupado por esto mismo, envía esta carta para animarles a vivir como ciudadanos de los cielos, que no solamente hacen cosas como iglesia, no solamente disfrutan de actividades como iglesia, sino que además entienden y disfrutan que el gran gozo se produce a través de la unidad y la coinonía que la iglesia experimenta en el Evangelio. Ahora, como ustedes ven en pantalla, nosotros durante las últimas semanas hemos estado avanzando en nuestro recorrido por la carta y llegamos hasta una sección que es altamente exhortativa. Estamos entre los versos 27 del capítulo 1 y verso 18 del capítulo 2, donde Pablo está haciendo varias amonestaciones. Y nosotros vamos a retomar el estudio de la semana pasada, donde lo dejamos en pausa, justamente donde Pablo aborda este llamado a los filipenses a guardar la unidad, siguiendo el ejemplo perfecto de humildad de Cristo. Ahora, para retomar nuestro estudio, vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a leer nuevamente todos juntos cada uno de estos versículos, del verso 1 al verso 11. Así que tengan allí en sus Biblias la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer todos juntos a la cuenta de 3, del versículo 1 al versículo 11. ¿Están todos listos? ¿Sí? Vamos entonces a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Oh Padre, te pedimos en primer lugar que nos ayudes en esta hora a estar atentos a tu palabra. Señor, no queremos que sea un día más de nuestras vidas donde nos reunimos con un grupo de personas que confiesan ser cristianos, que cantamos, que leemos la Biblia y nos vamos a nuestras casas como si nada hubiese pasado. Oh Señor, ayúdanos a estar atentos a tu voz, atentos a tu palabra. Moldea nuestros corazones, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos a observar el ejemplo de Cristo esta mañana. Ayúdanos a concentrarnos en Él, poner nuestra vista en Él y no tanto en los conflictos que hemos traído a este lugar, los problemas que tenemos, las dolencias.
las preocupaciones, las distracciones. Señor, ayúdanos, por favor, a disfrutar de este tiempo de comunión contigo, con tu palabra, a través del Espíritu Santo y también en comunión con nuestros hermanos. Te lo pedimos de corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como ya he mencionado en otras oportunidades, creo que una buena manera de poder entender el sentido del texto y sobre todo las cartas de Pablo es haciéndoles preguntas al texto. Ahora, en cuanto a esta porción de las Escrituras, la semana pasada nosotros ya hemos planteado y respondido dos preguntas a nuestro texto. La primera pregunta fue, ¿qué está haciendo Pablo en estos versos? Y la segunda, ¿qué dice Pablo en cuanto al llamado a la unidad? Bien, respecto a la primera, nosotros dijimos que básicamente Pablo está haciendo tres cosas. En primer lugar, Pablo está desarrollando un poco más la exhortación que él inicia al comienzo del versículo 27 del capítulo 1, donde leemos la frase, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, o como también podemos traducir, hermanos, vivan como ciudadanos de los cielos, dignos del Evangelio de Cristo. En segundo lugar, y en dirección a esta misma exhortación, Pablo está llamando a los filipenses a guardar la unidad. Y sobre todo porque estaban siendo bombardeados por la gente que se oponía a la fe y también ellos estaban permitiendo ciertas actitudes impulsadas por el orgullo y la vanagloria dentro de la iglesia. Eso no podía suceder. Así que Pablo les dice, guarden la unidad. Y en vista de esto también, en tercer lugar, Pablo les llama a seguir el ejemplo de humildad de Cristo. La humildad es el mejor argumento para poder guardar la unidad de la iglesia. Y ese llamado a la humildad, según el ejemplo de Cristo, lo vemos en el versículo 5 al 11. Ahora, sobre la segunda pregunta, ¿qué dice Pablo en cuanto al llamado a la unidad? La semana pasada dijimos que es posible resumir todo en dos enunciados. El primer enunciado dice, completen mi gozo haciendo entre ustedes lo mismo que hicieron conmigo, eso en primer lugar. Y en segundo lugar dice, pero hagan todo con humildad, atendiendo intencionalmente las necesidades de los otros. Y de hecho, como vimos la vez anterior, pensando en el contexto un poco más amplio de la carta, no es muy difícil ver que los filipenses se habían esforzado, era una iglesia que se había esforzado en participar intencionalmente en las diferentes necesidades de Pablo y también en el avance del Evangelio. Y sabiéndolo Pablo y sabiéndolo también los filipenses, el apóstol se agarra de estos hechos para decirle a sus hermanos, no tienen excusas. Ustedes, hermanos, no tienen excusas para no guardar la unidad. Porque los cuidados que han mostrado para conmigo y para con el avance del Evangelio dan evidencia que Dios les ha capacitado para ser una iglesia unida. Ese argumento es el que Pablo les presenta a sus hermanos y por tanto les dice, ya que Dios les ha capacitado para demostrar consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu y afecto entrañable y misericordia, así como ustedes lo han demostrado conmigo, ahora completen mi gozo, dice. Completen mi gozo. Hagan a este pobre predicador del Evangelio encarcelado un poco más feliz, uniéndose en un mismo sentir, uniéndose en un mismo amor, les dice el apóstol. Únanse en una misma entrega los unos por los otros. No únanse en más actividades, no únanse recogiendo más ofrendas si es que el corazón que motiva eso no es el correcto, sino que únanse en un mismo amor, únanse en una misma preocupación, tengan ustedes un mismo ánimo. Dispónganse a un mismo propósito y sobre todo, únanse en una misma mentalidad. Únanse en una misma mentalidad, una misma forma de pensar. Literalmente dice el texto, pongan sus mentes en lo mismo y después dispónganse a actuar en conformidad con ello. Toda la iglesia, pongan su mente en lo mismo y luego dispónganse a actuar en conformidad con ello. Hermanos, el punto de Pablo hasta el verso 4 es que es imposible que una iglesia pueda guardar la unidad si la membresía se está dejando dominar por el orgullo. Es imposible. Es imposible que una iglesia pueda guardar la unidad si sus miembros están dejándose dominar por el orgullo, el egoísmo y la vanagloria. Es imposible.
Y es imposible porque, según escribe Santiago, la primera causa de la división entre los hombres es el egoísmo. Eso es lo que escribe. ¿De dónde vienen los conflictos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones? ¿Ustedes desean tanto? De allí viene el conflicto. La primera causa de los conflictos es el orgullo y la vanagloria. Y a su vez, estos dos, el orgullo y la vanagloria, son la primera causa por la cual los conflictos permanecen. ¿Se dan cuenta? El orgullo y la vanagloria no solamente generan un conflicto, sino que también se encargan en que el conflicto no se resuelva. Por eso les dice Pablo, no, hermanos, ustedes entiendan esto, tengan en sus mentes esta idea. El orgullo, el egoísmo y la vanagloria son la bola de demolición de la unidad de la iglesia. Si ustedes permiten esto dentro de sus filas, la unidad de la iglesia se va a destruir. Pero en cambio, la humildad que se expresa mediante una preocupación intencional y genuina de los unos por los otros, esa humildad es el ambiente perfecto, es el terreno más fértil para cultivar y guardar la unidad de la iglesia. Hermanos, nada hagan por egoísmo o por vanagloria, les dice Pablo. Antes bien con humildad, atendiendo intencionalmente y genuinamente las necesidades de los otros, ya que de esa manera se evidencia la humildad. Y la humildad es necesaria para guardar la unidad de la iglesia. Porque la humildad, hermanos, la humildad nos lleva a nosotros a estar preocupados por lo que le pasa al otro. Hasta el punto de que sus necesidades son más importantes que las mías. Y hasta el punto de atender esas necesidades a pesar del costo. Por eso la humildad es necesaria. Ahora, hasta este punto, la semana pasada nosotros nos hicimos una pregunta. Y la pregunta es más o menos así. Ok, Pablo, nosotros entendemos este asunto de la humildad, del orgullo, entendemos la necesidad de ser una iglesia humilde para ser una iglesia unida, perfecto, eso lo entendemos perfectamente, pero ¿cómo es posible que todos nosotros tengamos un mismo pensamiento si somos tan distintos? En este mismo lugar hay edades distintas, experiencias distintas, personas distintas, somos distintos, trasfondos distintos. ¿Cómo vamos a lograr ese tipo de unidad? De hecho, si nosotros quisiéramos hacer el ejercicio, nosotros los que estamos acá, quisiéramos hacer el ejercicio de decir, ok, vamos a ponernos de acuerdo en cuanto a la humildad. Estoy seguro que cada uno de nosotros tendría algo que decir respecto a la humildad que no tiene que ver con lo que el otro dice. Y si no me creen, piensen en los conflictos. Piensen cuando usted tiene un conflicto con su esposa, con sus amigos, con el vecino. Piense cuando tiene un conflicto con los hermanos de la iglesia. No es que cada vez que tenemos un conflicto estamos pensando inmediatamente, pero si esa persona hubiese hecho eso, entonces este conflicto no estaría. Mientras que la otra persona está pensando de mí que, bueno, si él hubiese comportado de esa manera, entonces ese sí es la humildad. Él no está siendo humilde. Y el otro dice, él no está siendo humilde. Y tenemos... Entonces, ¿quién de nosotros va a definir este pensamiento que todos tenemos que tener en cuanto a la humildad? ¿Quién va a modelar la humildad que debe ser parte de nuestros pensamientos y acciones? Hasta acá llegamos la semana pasada. Vamos a darle play a nuestro estudio y vamos a ver que obviamente la respuesta es Jesucristo. Jesucristo es la respuesta a esta pregunta. Y sabiéndolo, Pablo exhortó a sus hermanos a mirar una vez más el ejemplo de Jesucristo y les dijo lo siguiente en los versos 5 al 11. Hermanos, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual,
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Varios estudiosos están de acuerdo en que este texto corresponde a un tipo de himno que cantaron los cristianos del primer siglo. Otros, no tan de acuerdo con los primeros, dicen que en realidad estos versos forman parte de una confesión de fe que correspondía a la declaración de los creyentes del primer siglo. Y por lo tanto, este texto que acabamos de leer no debería ser examinado de manera poética, sino más bien de manera narrativa. Por otro lado, la mayoría de estos estudiosos, que a veces no se ponen de acuerdo en este tema, sí están de acuerdo en que estas palabras constituyen a una de las narrativas más profundas y sublimes sobre la humillación y la exaltación de Cristo, que no se halla en todas las Escrituras. Y de hecho, hasta un punto han llegado algunos que han pasado gran parte de sus vidas analizando palabra por palabra, con lujos y detalles, todas aquellas riquezas que estos versos nos aportan en cuanto a la vida de Jesús y una doctrina muy complicada que se llama la doctrina del despojo o el vaciamiento de Cristo. Sin embargo, hermanos, y por desgracia digo esto, sin embargo, las complejidades que nos presenta nuestro texto y también el deseo inherente del hombre por conocer un poco más exactamente esta doctrina compleja que es la doctrina del despojo de Cristo, estas cosas han hecho que estos versículos del 5 al 11 sean uno de los más debatidos y discutidos de todas las cartas de Pablo e inclusive de la Biblia entera. Y conociendo, como decíamos hace un momento, conociendo este orgullo intrínseco del hombre de querer ganar un debate, y yo sé que ustedes saben de lo que estoy hablando, este deseo que tenemos por ganar un debate, de hacer ver que mi opinión, mi observación, mi estudio es mucho mejor que el tuyo, no me extrañaría saber que un texto como este, que fue escrito con el propósito de unir a la iglesia en un solo pensamiento, termine dividiendo a los hermanos, porque esos hermanos no pudieron ponerse de acuerdo en las complejidades doctrinales del texto. Y hermanos, eso es una tragedia. Eso es una tragedia. Y es una tragedia porque en lugar de examinar este texto desde la humildad de su contexto, y en lugar de estudiarlo según el propósito del Espíritu Santo, al guiar a Pablo a escribir estas cosas, muchas veces este texto es utilizado para debates teológicos y para argumentar ciertas doctrinas bíblicas que se alejan mucho de las razones por las cuales Dios preservó estas palabras en su palabra eterna. Así que en vista de esto, hermanos, y siendo fiel a la metodología de esta serie, la primera pregunta que nos vamos a hacer de cara a nuestro texto es ¿por qué Pablo escribe entonces lo que escribió? ¿Por qué Pablo está incluyendo este texto en esta sección? ¿Con qué propósito el apóstol, guiado por el Espíritu de Dios, incluye estas palabras sobre Jesús? Es una buena pregunta. Y la respuesta la encontramos sencillamente en el verso 5. Que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Con este verso Pablo está introduciendo todo lo que va a decir acerca de Jesús. Pero como vemos claramente en el verso, en ningún momento el apóstol dice, hermanos, miren, ¿saben qué? Antes de seguir voy a hacer una pausa y voy a comenzar a hablar acerca de uno de los temas más complejos de la teología, así que pongan atención en esto y después continuamos con el tema de la unidad. No, Pablo no está haciendo eso. Tampoco vemos en nuestro texto que Pablo diga, ¿saben qué, hermanos? Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno. Ese himno que canta la iglesia comúnmente, porque veo que algunos ya están dormitando mientras se lee la carta. No, ¿cierto? Pablo no está abriendo un paréntesis, Pablo no está interrumpiendo su exhortación. Por el contrario, en estos versos Pablo sigue adelante con su llamado a guardar la unidad, sigue adelante con su llamado a no hacer nada por orgullo, por vanagloria, sigue adelante con su llamado a que con humildad hagan todo considerando las necesidades de los demás.
como más importantes que las otras. Y para que quede mucho más claro, a partir del versículo 6, Pablo va a definir la actitud humilde e intencionalmente interesada que los creyentes debían tener hacia las necesidades de los otros. Pablo va a definir cómo es esta actitud humilde. Y la forma en cómo lo define es tomando el ejemplo de Cristo, que descendió de la gloria a la cruz. Ese es el ejemplo que Pablo va a tomar para hablar de la humildad. El ejemplo de Cristo que descendió de la gloria a la cruz. Por esa razón están estos versos donde están. Para que nadie se atreva a definir según sus propios parámetros en qué consiste la humildad, sino para que la iglesia se una al perfecto ejemplo de humildad de Cristo. Por tanto, respondiendo a la primera pregunta, podemos decir con toda confianza que Pablo incluye estos versos que han sido discutidos, analizados, conversados, debatidos por la iglesia de todas las épocas. Pablo incluye estos versos con el deseo de definir con mayor precisión la humildad que la iglesia de Filipos debía desarrollar para guardar la unidad. Señalándoles a su vez que esa humildad fue perfectamente modelada por Jesucristo. Ahora, no quiero seguir adelante sin pasar por el hecho de que además de introducir esta sección sobre el ejemplo de Jesús, Pablo en el versículo 5 está explícitamente exhortando a sus hermanos. No les está dando un consejo. Pablo está exhortando, está mandando con esa autoridad que el Señor Jesucristo les dio, está exhortando a sus hermanos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Este es un mandato. Hermanos, esta actitud humilde e intencionalmente interesada en las necesidades de los otros debe estar presente en la iglesia. Los creyentes no tenemos otra opción. No podemos pasar por alto este pasaje diciendo: un buen consejo, me parece interesante, qué bonito. No. Los creyentes no podemos pasar por alto esta exhortación. Y de hecho, si nosotros nos negamos a perseguir esta humildad, entonces estamos demostrando solamente orgullo y vanagloria. Así que, aunque nuestro corazón se resista, hermanos, por lo que estamos hablando y por lo que vamos a hablar, aunque nuestro corazón se resista, debemos ponernos de acuerdo en la misma forma de pensar y actuar respecto a la humildad. Y de hecho, me gustaría también hacer énfasis en que Pablo dice esto por tercera vez. Pablo está llamando a la unidad, al mismo sentir por tercera vez. Y el propósito de Pablo no es que los creyentes se unan en pensamientos pero sin acciones. No. Pablo no está buscando de que nosotros lleguemos a un acuerdo intelectual sobre la humildad y estemos bien con eso intelectualmente. No. Pablo no estaba pensando en que la iglesia tuviera una que otra acción esporádica de cuidados mutuos, tampoco. No era el deseo de Pablo que los creyentes de pronto, cada cierto tiempo, se reunieran y manifestaran amor, se reunieran y sean humildes. No estamos hablando de algo esporádico. Tampoco Pablo está pensando en este llamado vez tras vez a sentir lo mismo, en que los creyentes se unan en buenas acciones, pero que éstas sean impulsadas por pecados. No. En lugar de ello, el Espíritu Santo quiere que los filipenses y todas las iglesias desarrollen una misma mentalidad cristocéntrica. Que los creyentes alcancemos una forma madura de pensar. Que los creyentes demuestren humildad y un servicio mutuo de manera constante. Ese es el objetivo. No que nos conformemos con que entendimos una idea un domingo 7 de mayo, sino que a partir del 7 de mayo nosotros comencemos a crear una cultura, una mentalidad, a desarrollar una forma de pensar tal que seamos humildes. No orgullosos, no vanagloriosos, sino atentos a las necesidades de los unos sobre los otros. Hermanos, la iglesia berea,
La iglesia berea debe entender que el Señor no quiere que su iglesia tenga algunos buenos momentos de humildad o algunos buenos momentos de cuidado mutuo. No. El Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos siervos humildes, que vivamos como siervos humildes que han desarrollado una mentalidad de servicio del uno por el otro, aun cuando aquello suponga un sacrificio personal. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Y podemos estar seguros, porque el Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas en esta misma dirección, fue el que se encargó de consignar en las Escrituras el ejemplo de humildad perfecto al cual la iglesia debe perseguir. El Espíritu Santo que mora en ti, querido hermano, fue el que se encargó de consignar en las Escrituras este ejemplo perfecto de Cristo, el cual nosotros debemos seguir. Miren, vamos a mirar nuevamente el texto bajo la pregunta, ¿en qué consistió el ejemplo de humildad de Jesucristo? Esa es la pregunta. ¿En qué consistió el ejemplo de humildad de Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Y en qué debemos imitarle? Versículos 6 al 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué hizo Jesús? Hermanos, a la luz de las Escrituras, lo que Jesús hizo es algo sin precedentes en la historia de la humanidad y la creación entera. Estos versos que acabamos de leer, lo que Jesús hizo es algo sin precedentes, nunca se ha visto, nunca. En la Biblia nosotros vemos que algunas personas y reyes fueron humillados, claro que sí. Entre ellos podemos ver a Job. Job fue humillado. Tenía un estado, un estatus. Fue humillado. Jonás, podríamos decir también, fue humillado. En su deseo ardiente de no obedecer al Señor, adentro del pez. Fue humillado. Nabucodonosor, uno de los reyes del imperio más imponente de la antigua era, fue humillado. Un rey fue caminando como una bestia, con pelo largo, pobre, humillado por el Señor. Hasta el diablo fue humillado. Él quiso enorgullecerse y decir, quiero ser como Dios. ¡Pum! Se fue de su posición, salió de los cielos, condenado a muerte. Sin embargo, fuera de Jesús, nunca se ha visto en la historia de la humanidad ni la creación entera que alguien, a pesar de tener tanta grandeza y magnificencia y real poder y gloria, voluntariamente haya decidido humillarse para ir en ayuda de las necesidades de criaturas infinitamente más insignificantes que él. Nunca se ha visto esto. Nunca. Y es más, hermanos, nadie ha hecho lo que Jesús hizo y nadie lo va a hacer porque nadie podría descender tanto en su humillación. Nadie. Nadie podría bajar más que Jesús, como lo hizo voluntariamente para que nosotros, para que tú, para que yo tengamos vida y perdón espiritual. Nadie ha hecho esto. Y miren nuestro texto. Dice, Jesucristo siendo en forma de Dios, que quiere decir que es Dios mismo. Jesucristo es Dios. La palabra griega que Pablo utiliza aquí en esta oración, que se traduce como forma, no tiene que ver con apariencia, no tiene que ver con algo externo, como algunos erróneamente leen, sino que tiene que ver con estas características y cualidades esenciales de Dios. Y por eso me gusta cómo traduce este texto la Biblia de la NBI, que dice, siendo por naturaleza Dios. Allí está la declaración. Jesús es Dios. Jesús siendo Dios. No un proyecto de deidad. No un ser queriendo alcanzar divinidad, como dicen algunas sectas. Jesús es Dios. No uno de los dioses más del universo. No, hermanos, esto es herejía.
Decir eso es herejía. Jesús, siendo el único y verdadero Dios, con todos los atributos divinos y sentado en gloria y majestad, digno de recibir la gloria y la honra y el poder por su santidad eterna, estando en esa altísima posición de gloria, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, no consideró aferrarse a esa gloria divina, no pensó en ser egoísta por cuanto era Dios, sino que dice el texto, se despojó a sí mismo. Ahora, por favor, entendamos lo siguiente. Esta expresión, se despojó a sí mismo, de ninguna manera quiere decir que Jesús dejó de ser Dios. Jesús en ningún momento dejó de ser Dios. Antes, durante y después de su encarnación, en todo momento Jesús fue completamente Dios, con todos los atributos divinos, con todos. Y es más, era necesario que Jesucristo fuera Dios con todo y en todo momento, porque de otra manera sería imposible que con su muerte diera muerte a la muerte. Era necesario que fuera Dios, tenía que ser Dios el que fue clavado a ese madero para que tú y yo alcanzásemos salvación. Tenía que ser así. Así que de ninguna manera Jesús dejó de ser Dios. Pero queda la pregunta, entonces, ¿de qué se despojó? ¿De qué se despojó el Señor? Bueno, entendamos en segundo lugar que estos versos no están diciendo que Jesús no quiso aferrarse a cosas materiales de los cielos, así como el trono, la corona o algo así. No está diciendo eso. No es que Jesús no quiso aferrarse a la corona que tenía puesta, a las vestiduras blancas, no. Más bien dice Pablo que Jesús se despojó a sí mismo. Jesús se entregó. Él mismo se entregó, no es que soltó algunas cosas, no es que se guardó otras, no, Él mismo abandonó todo aprovechamiento de su posición y gloria para tomar una posición totalmente opuesta, a la de su naturaleza divina. Jesús no se aferró a su naturaleza divina como para no asumir otra posición totalmente opuesta. Y esa posición totalmente opuesta que Jesucristo asumió es hacerse siervo. Dios, el creador de todas las cosas, el que se viste en gloria y majestad, se despojó para ser siervo. Y aquí, hermanos, está una de las bellezas más grandes de nuestro texto. Y es que Jesús, siendo Dios y sin dejar de serlo nunca, se hizo siervo. Es decir, Jesús decidió voluntariamente tomar para sí todas las características y todas las cualidades esenciales de un esclavo, como lo son ser una persona sin ventaja, sin derechos, sin privilegio y al servicio de todos. Eso hizo el Dios de todas las cosas. En otras palabras, Dios se hizo semejante a los hombres, a ti y a mí. Estamos hablando de Dios. No estamos hablando del vecino, no estamos hablando de la persona que está a tu lado, estamos hablando de Dios. Dios se hizo semejante a ti y se hizo semejante a mí. Y por favor, acompáñenme en esta reflexión, porque es tremendamente hermoso y complejo el hecho de que Jesús viniera a este mundo a salvar a pecadores, porque Jesús no solamente renunció a su gloria celestial, aquella gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, sino que además, cuando llegó el momento de su encarnación, Jesús, siendo Dios, el creador de todas las cosas, vino a este mundo a nacer como un humilde bebé nacido de mujer. El Dios creador de todas las cosas. Jesús, siendo el Dios que se viste de gloria y majestad, fue vestido con pañales, como tú y como yo. Jesús, pudiendo haber hecho ingreso a este mundo en una imponente ciudad como Jerusalén, pudiendo haber escogido la cuna de la sociedad, Roma, o la cuna de la filosofía, Grecia, pudiendo haber escogido nacer entre medio de los fariseos y los escribas y en el monte del templo, pudiendo haber escogido eso, Él decidió nacer en una pequeña aldea de Belén.
Y cuando lo hizo, Él no vino a reposar sobre el trono del Imperio Romano o el trono del templo. Su frágil cuerpo reposó en un pesebre que hace un momento había sido usado para poder alimentar a los animales. Cuando Jesús hizo ingreso a este mundo, en lugar de convocar como audiencia a las personas más imponentes del mundo, quizás como lo haríamos nosotros, van a ser mi hijo, ¿a lo quieres venir? Mira lo que va a suceder. En lugar de llamar a personas importantes, el Señor, por medio de su estrella, guió al lugar de su nacimiento a humildes pastores y a un par de animalitos. Y todo esto lo hizo el Señor voluntariamente, cuando Él decidió descender de la gloria a la tierra para venir a servirte a ti y servirme a mí. Ahora bien, la entrada de Jesús y la encarnación de Dios como hombre al servicio de todos no es lo único que marca el ejemplo de humildad de Cristo. Jesús decidió seguir descendiendo aún más. Y durante esta semana escuché una ilustración que puede ser que nos ayude a entender un poco más acerca de esto que estamos hablando acerca de Jesús. Y la ilustración dice así, cuenta la historia que un pastor se sentó frente a unas montañas y observó que en una de ellas había un camino angosto, muy angosto y peligroso. Por un lado había un precipicio y por el otro lado había una pared de piedra imposible de escalar. Y sucedió que de pronto este pastor vio a dos cabras que iban por el camino. Una iba ascendiendo por ese camino hacia la montaña y la otra venía descendiendo por este mismo camino. El pastor se quedó allí mirando a ver qué va a suceder. Lo primero que se dio cuenta es que estas cabras instruyeron de que si se ponen a pelear por la posición, entonces las dos iban a morir. Recordemos, por un lado un precipicio, por otro lado una pared de piedra que no se podía escalar. Así que se quedó allí mirando qué iban a hacer. Hasta que de pronto la cabra que venía descendiendo comenzó a bajar y a bajar y a bajar más, hasta quedar prácticamente en la piedra, y de esa manera la cabra que venía subiendo de un brinco pasa por encima de ella y sigue su camino. Yo sé que es solo una ilustración, pero como dije, creo que esta ilustración nos deja ver un punto. Y el punto es que Jesús descendió de la gloria a la tierra. Y no conforme con eso, siguió descendiendo aún más en su servicio para que tanto tú como yo podamos pasar a través de Él hacia el cielo. Vamos a ver el verso 8. Dice, y estando en la condición de hombre, ya Jesús encarnado, ya Jesús descendió de la gloria a la tierra y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, si ustedes me preguntan si yo creo que es suficiente humillación que el Dios de toda la creación se haya encarnado y nacido como Jesús lo hizo, entonces yo les digo humanamente que sí, ya es suficiente. Es suficiente. Conociendo a Dios, conociendo lo que Él nos revela en su palabra, conociendo su grandeza, conociendo su posición, entonces ya es suficiente que Él quisiera acercarse al mundo a través de un nacimiento como lo hizo, como una persona débil. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario a mi supuesta respuesta. Porque la Biblia dice que al hacerse hombre, Él no vino a tomar una posición grande. Él no vino a usar una posición de estatus como lo pudo haber hecho. No. En lugar de eso, Jesús tomó la posición más humilde posible. Y esa fue la de ser obediente hasta la muerte. Humanamente hablando, si Jesucristo, encarnado en la tierra, nacido como bebé, hubiese decidido a partir de ese nacimiento comenzar a hacer conquista oficial de la tierra con poder y gloria, entonces estamos de acuerdo.
Ya se humilló lo suficiente. Pero el Señor, cuando descendió, no quiso usar de ninguna posición ostentosa como rey, como amo, como maestro. Él adoptó la posición más humilde posible, la más baja, haciéndose obediente hasta la muerte. Y con esta frase, obediente hasta la muerte, Pablo está haciéndole ver a los filipenses hasta qué punto estuvo la disposición Jesús de seguir la voluntad de Dios para venir a ayudar a los hombres. Hasta qué punto Jesús estuvo dispuesto a servir a los otros. Y el punto, hermanos, es hasta que le costara su propia vida. Ese fue el punto al cual Jesús estuvo dispuesto a llegar. Y ustedes saben que no estamos hablando de cualquier muerte. Muerte de cruz. Esta es la muerte más humillante y cruel que ha sido inventada. Inclusive es tan horrible morir clavado a una cruz, asfixiado, que este tipo de condenación estaba prohibida entre los ciudadanos romanos. Es interesante eso. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados, pero en cambio el autor de la ciudadanía celestial fue crucificado por romanos. Era prohibida para ciudadanos romanos y reservada solo para insurrectos, esclavos y los peores ladrones de la sociedad. Pero así y todo, con tal de ser bendición para los hombres, Jesús renunció a ser tratado con justicia, sabiendo que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Jesús no hizo uso de su derecho divino, ni hizo valer su posición delante de la creación, sino que se dejó clavar en una cruz, desnudo, junto a pecadores, por pecadores y para pecadores. Hermanos, la cruz, vista desde esta perspectiva, es un escándalo, es un escándalo de proporciones cósmicas. Dios está muriendo en una cruz para beneficio de pecadores. Ese es un escándalo. Pero así y todo lo quiso Jesús. Siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló, se rebajó voluntariamente hasta la muerte para beneficiar con su sacrificio a pecadores insignificantes respecto a su grandeza. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto soltar nuestro orgullo? ¿Por qué nos cuesta tanto soltar las cosas que tenemos? ¿Por qué para nosotros es tan importante nuestra propia gloria y fama y orgullo y honra y opinión que estamos dispuestos a aferrarnos a eso y no resolver conflictos, no pedir perdón, no humillarnos, no servir, no atender las necesidades de los otros? ¿Por qué estamos tan dispuestos a aferrarnos a nuestra posición que a la luz de Cristo es nada? Nada. La humillación de Cristo, eso sí que es algo, eso es algo inmenso. Pero la nuestra, no. Y aunque tu orgullo, aunque mi orgullo me haga pensar lo contrario, no es la gran cosa. Lo que yo pueda hacer al pedir perdón, al reconocer una falta, no es tan importante. Somos pequeñas criaturas exigiendo nuestros derechos. Y eso nos debería dar vergüenza. Nos deberíamos sentir avergonzados por eso, porque Jesús renunció a sus derechos para descender de la gloria a la tierra, haciéndose hombre y muriendo en una cruz, a fin de sacarnos a nosotros, viles pecadores, de la condición en la cual nosotros nos encontrábamos. El Señor hizo eso por nosotros. ¿Nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Mientras yo preparaba este estudio, fue inevitable detenerme varias veces y empezar a dar gracias al Señor. Gracias al Señor por su grandeza, gracias a Dios por la entrega que Él tuvo hacia mí. Sin embargo, una de las cosas que también yo di gracias a Dios y sigo dando gracias al Señor es que yo no soy responsable de convencerles a ustedes que el sacrificio de Cristo es algo glorioso.
Yo estoy acá adelante predicando lo que dice la palabra de Dios, intentando argumentarles a ustedes por qué el sacrificio del Señor es glorioso, pero yo a la final no soy responsable de convencerles a ustedes de que esto es algo glorioso. Eso es algo entre el Espíritu Santo y ustedes. Y doy gracias a Dios que no es mi responsabilidad. Otra de las cosas que yo doy gracias al Señor es que a pesar de estar delante de ustedes predicando las Escrituras, no es mi deber pretender o intentar presentar un reconocimiento o palabras adecuadas que honren al nombre de Jesús por lo que Él hizo. No es mi responsabilidad. ¿Estoy asombrado y agradecido por lo que hizo Cristo? Claro que sí. Pero no es mi deber presentar un reconocimiento adecuado por lo que Jesús hizo de tal manera que honre su nombre. No es mi responsabilidad y de hecho no es la suya tampoco. ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo se encargó de dar gloria al Señor por esto. Dios mismo se encargó de posicionar a Cristo en un lugar de honra. Dios mismo fue quien se encargó de exaltar a Jesús por su entrega. Miren qué dice el texto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, anteriormente Pablo habló sobre la humillación de Cristo, de la gloria a la cruz, y ahora en estos versos vemos la exaltación de Cristo desde la tumba al trono de gloria. Ahora, si bien esta exaltación que recibe Jesús de parte de Dios es algo que ocurrió después de su humillación, y de hecho por eso vemos allí la frase, por lo cual, dándonos a entender que Jesucristo ya pasó por la cruz, ya pasó por la tumba, ya fue resucitado, y por lo tanto, dice el texto, Dios le exaltó hasta lo sumo. Después de haber sido obediente al Señor, después de haber hecho esta entrega de amor por nosotros los pecadores. Ahora, si bien esta exaltación vino después de su humillación, yo no creo que el actuar de Dios fue como un tipo de recompensa por lo que Jesús hizo. Este reconocimiento que Dios le da a Jesucristo no es un tipo de premio divino porque fue obediente o fue humilde. No creo que sea así. Más bien, yo creo que Dios lo que está haciendo es otorgarle a Jesucristo una vindicación divina debido a la humillación y a la obediencia que demostró al morir en una cruz. Yo creo que Dios está restituyendo la honra de Jesús, otorgándole un nombre que es sobre todos los nombres. Yo creo que Dios está haciendo público el hecho de que Jesús, si bien murió en manos de pecadores y por un madero romano, a pesar de eso, el Señor Jesucristo es efectivamente quien dijo ser. Jesús es Dios y el Señor de toda la creación. Y yo creo que Dios, en esta exaltación de Jesús, está respondiendo la oración de Jesús en Juan capítulo 17, versículo 5, cuando dice: Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yo creo que esta es la respuesta del Señor. Y el Padre, habiendo visto la entrega de Jesús y su obediencia hasta la muerte, y habiendo sido humillado y deshonrado por parte de la creación, ahora recibe de parte de Dios un nombre que es sobre todo nombre, para que al sonar de su nombre, toda la creación, todas las personas, tanto en el cielo como en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, el Creador de todo. El Señor está restituyendo la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, al llegar a este punto, obviamente uno se hace la pregunta: ¿y cuál es ese nombre que Dios le dio a Jesús? ¿Cuál es ese nombre que Dios le dio a su Hijo? Bueno, gramaticalmente hablando, hay tan solo dos opciones. O ese nombre que Dios le dio a su Hijo es Jesús, o ese nombre que Dios le dio a su Hijo es Señor. Hay quienes justifican muy bien que ese nombre es Jesús, pero yo me inclino a pensar que ese nombre es Señor. Y por varias razones. En primer lugar, si bien el término Señor no es un nombre propiamente tal, es un título,
si este título, Señor, reemplaza un nombre, y sobre todo en el nombre que fue reemplazado cuando la Biblia en el Antiguo Testamento, escrita en hebreo, fue traducida al griego. Cada vez que aparece la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, cuando fue traducida del hebreo al griego, fue reemplazada por Señor, o por Kurios en griego. Señor, Kurios. Por lo tanto, el término Señor o Kurios sí puede hacer referencia a un nombre, y ese nombre es Jehová, el nombre de Dios del Antiguo Testamento. En segundo lugar, yo creo que Jesús recibió este nombre, Señor, después de su humillación, porque bajo este nombre es, según lo que leemos en el libro de Isaías, que todas las criaturas se arrodillarán y darán lealtad a Él. Así dice Isaías capítulo 45, versículo 18 al 22, en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, yo soy el Señor, y ese Señor reemplaza el nombre Jehová, Yahvé, como quieran. Yo soy el Señor, yo soy Jehová, yo soy el Señor y no hay ningún otro, no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador, no hay ninguno fuera de mí, vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Y dirá de mí, solo en el nombre del Señor hay justicia y fuerza. Si se dan cuenta, este verso que acabo de leer es casi igual con lo que leemos en Filipenses capítulo 2, 10 y 11. Ahora, en tercer lugar, creo que este nombre que Dios le dio a su Hijo es Señor, porque el verso 10 que leemos nosotros en nuestras Biblias, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, este verso también puede ser traducido como para que al nombre de Jesús, según traduce la Biblia de las Américas, para que al nombre de Jesús, cuando sea dicho, cuando sea expresado el nombre de Jesús, ese nombre que recibió de parte de Dios, entonces toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra se doblen y rindan honor. Y finalmente creo que Jesús recibió el nombre Señor porque el contenido de la declaración universal que toda la creación va a presentar delante de Dios es este: Jesucristo es Señor. Esa es la declaración. Cuando se doble toda rodilla y cuando toda lengua diga lo que tiene que decir delante del Señor, cuando su nombre sea dicho, va a ser: Jesucristo es Señor. Jesucristo es Señor. Esa será la declaración. Ahora, más allá de todo detalle, hermanos, no perdamos de vista que los receptores originales de esta carta era una iglesia que estaba sufriendo en extremo. Era una iglesia que estaba recibiendo de parte de los opositores del Evangelio ataque tras ataque. Y este ataque venía por ciudadanos romanos que honraban al César, al Kurios del imperio. Y junto a ello, esta iglesia estaba fraccionada, estaba descuidando la unidad, descuidando la humildad, estaba descuidando la ayuda de los unos por los otros. Y en vista de ello, lo que tenemos en los versículos 9 al 11, hermanos, son las palabras más apropiadas para animar a una iglesia sufriente, perseguida, animar a una iglesia a seguir firme, fiel y obediente, viviendo como es digno del Evangelio, sabiendo que Jesucristo, en quien han creído, a quien profesan, de quien dan testimonio delante de los hombres, ese Jesucristo es Señor de señores. Ese Jesucristo es el Kurios, el Señor de todas las cosas, ante el cual un día toda rodilla se doblará para rendirle solo honor a Él. Hermanos, puede que en este tiempo, puede que en el tiempo de los filipenses, todavía el emperador romano ostentara el título de Kurios, el Señor de todo el imperio. Puede que durante este tiempo nosotros también veamos a personas que ostentan poder por su dinero, por su posición, por lo que sea. Pero Pablo está animando a sus hermanos a recordar que llegará el día cuando será dicho el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todo lo creado, hermanos, todo lo creado, todo rendirá lealtad y honor al Señor. Y si bien en este tiempo, en este preciso momento, somos nosotros los creyentes los únicos que en este espacio estamos doblando nuestras rodillas y reconociendo la autoridad inherente del nombre de nuestro Señor,
Va a llegar el día cuando toda rodilla se va a doblar. Porque según hemos leído en Isaías, la palabra del Señor es segura, es firme, no será revocada. El día llegará y toda la creación, todo se arrodillará delante del Señor. Por lo tanto, cuando Pablo dice los que están en los cielos, Pablo se refiere a los ángeles, a los demonios, al diablo, a todos los seres espirituales. Cuando dice los que están en la tierra, Pablo se refiere a los que están vivos en el momento en que el Señor Jesucristo hace su aparición de manera gloriosa. Todos los que estén en ese momento rendirán honor al Señor. Y al decir los que están debajo de la tierra, Pablo se refiere a que todos serán resucitados, los que murieron van a ser resucitados por el Señor para estar delante del Señor y reconocer su señorío. Todos van a reconocer que Cristo es el Señor de todo lo creado. Y para dar más ánimo, como si no fuese suficiente, para dar más ánimo a la iglesia, Pablo les afirma que no solamente las criaturas van a reconocer el señorío de Cristo, sino que también toda lengua confesará unánime, al unísono, Jesucristo es Señor, no hay otro Señor, solo Jesucristo. Hermanos, estas son las palabras que la iglesia en Filipos pronunciaba hace 2000 años atrás y por la cual era perseguida. Ellos decían, Jesús es el Señor, no el César, y eran perseguidos, eran matados. Jesús es el Señor son las palabras que nosotros decimos el día de hoy y muchos hermanos nuestros, iglesias, están siendo perseguidas. Y un día nosotros diremos, Jesús es el Señor cuando Él regrese, pero ya no habrá más persecución. No habrá más persecución. De hecho, toda la humanidad presente, muerta, resucitada, toda la creación se va a unir al canto de la iglesia que dice, Jesús es el Señor, nadie más. Jesús es el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, este texto que tenemos frente a nuestros ojos, y estoy hablando de los versículos 5 al 11, están en nuestras Biblias, no con el propósito de alentar discusiones teológicas. No podemos desconocer, sí, la belleza que tiene y la profundidad, este tema de la exaltación y la humillación de Cristo. No podemos desconocer eso, pero no olvidemos que el Espíritu Santo guió a Pablo a no escribir estas cosas dentro de un libro de teología, un compendio de teología. No. El Espíritu Santo guió a Pablo a escribir estas cosas dentro de uno de los contextos más humildes posibles. Un papel, un rollo, una carta. De las cartas que escribió, una de las pocas que no son tan importantes. No como romanos, no como hebreos. Un contexto humilde, pero a la vez un contexto importante como es esta exhortación a la iglesia de guardar la unidad. Miren qué valor el Señor Jesucristo le da a la unidad de la iglesia, que ha guiado a su siervo Pablo para que ponga estas palabras, las más bellas que hay, respecto al sacrificio y la entrega de Jesús, animándoles a la iglesia a guardar la unidad. Dentro de ese contexto. Así que hermanos, todos nosotros tengamos este mismo sentir. Sintamos lo que también sintió Jesús, quien siendo Dios, no se aferró egoístamente a su posición, buscando sus propios intereses o beneficios, sino que se despojó. Él mismo se entregó a servidumbre por todos. Vino a este mundo como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, esa es la humildad a la cual la iglesia está llamada a imitar. ¿Recuerdan la pregunta con la cual comenzamos esta segunda sección? ¿Quién va a definir la humildad? El Señor Jesucristo. No solamente la definió, la ejemplificó, la vivió. Y nosotros como iglesia no solamente estamos llamados a desarrollar una misma actitud, no solamente estamos llamados a imitar el ejemplo de Jesús hoy, como iglesia estamos llamados a desarrollar una madurez tal que nuestras acciones exhiban que vivimos como siervos de Cristo para su gloria, que imitamos a Jesús, que seguimos su ejemplo en las relaciones que establecemos dentro de la iglesia, por supuesto, guardando la unidad,
y en las relaciones que establecemos fuera de la iglesia. Hermanos, pongamos nuestros ojos en Jesús. Vivamos esa humildad que el Señor demanda. Guardemos la unidad de la iglesia, que Él compró a precio de sangre.